Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión de nuestro curso Moklan. Estaremos estudiando el día de hoy el módulo 1 de creación a nueva creación, capítulo 9. El capítulo 9 es titulado El Evangelio para las Naciones. Y en esta unidad veremos una reseña del libro de Hechos en el plan de Dios de la redención. Veremos también los temas claves del libro de Hechos, que son tres: Jesús y el reino, el Espíritu Santo y el reino, y el testimonio apostólico. Y por último terminaremos viendo el rol del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y para esto quisiera por favor que vayan a su libro, a la página 78 de su material, perdón, la página 80 de su material. Y el material comienza con una pregunta: ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas del multiculturalismo? Y para esto habría que definir un poco qué es multiculturalismo. Bueno, el multiculturalismo viene de multi, que es muchos, y culturas, diferentes culturas. Es decir, cuando en un contexto, ya sea de ministerio, social, etcétera, existen diferentes culturas interactuando las unas con las otras. Y esto es multicultural. Lo mismo sería un sinónimo no completamente igual, pero multiétnico, es decir, diferentes etnias interactuando, y multiculturalismo, diferentes culturas interactuando. ¿Y cómo definimos una cultura? Bueno, una cultura es todo lo que define a una sociedad como tal, es decir, el conjunto de creencias religiosas, artistas, la noción de su pasado e historia en común, la noción de su presente y la noción de su futuro, es decir, lo que los identifica como un grupo cultural en particular. Y ahora hablamos de cuáles son las ventajas, por ejemplo, de tener un ministerio multicultural, y cuáles serían las desventajas. Bueno, en cuanto a las ventajas de tener un ministerio multicultural, es que yo creo que ese era el propósito original de la creación, debido a que la multiculturalidad está basada en Dios mismo. Dios mismo es un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes guardan una unidad perfecta, pero al mismo tiempo son diferentes. Y esta es la ventaja de tener un ministerio multicultural, porque cada uno aporta algo diferente al carácter y la comprensión, no solamente de Dios, sino también de la comprensión de las escrituras como tal. Cada cultura va a tender a ver una particularidad en las escrituras diferente a otra y aplicarla de diferentes maneras, y de esa manera enriquecer la interpretación y aplicación bíblica, y con esto el conocimiento de Dios mismo. ¿Cuáles serían algunas desventajas? Bueno, desde la entrada del pecado a la tierra, vemos que todo lo que el ser humano hace por naturaleza es egoísta. Y esto es especialmente visto entre culturas. El ejercicio de poder y autoridad, y el abuso de poder de una autoridad, de una cultura hacia otra, ha sido, incluso entre cristianos, una manera de justificar, por ejemplo, la esclavitud, siendo la cultura o un tipo de color mejor, o culturalmente, intrínsecamente superior a otro tipo de color del ser humano. Viene el poder, vienen malentendimientos ya sea por lenguaje, cultura, etcétera, pecados de egocentrismo, etnocentrismo, etcétera, e imperialismo también, o paternalismo, una cultura que se siente el padre con respecto a otra cultura, y otra cultura que se siente como hija o caudilla con respecto a otra cultura. Y este sería uno de los problemas, por ejemplo, del multiculturalismo. Y esto yo creo que es muy relevante para el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos la iglesia como tal afronta el problema del multiculturalismo, porque fueron judíos originalmente quienes eran los encargados de llevar el evangelio hacia las diferentes naciones, y por lo cual tenían el trabajo de contextualizar la propia cultura judía. Y ojo, la cultura judía no es igual que la cultura bíblica. La Biblia no tiene cultura. Fue dada a través de una cultura y un lenguaje, pero la Biblia no es judía. Por si acaso, el evangelio no es judío, el evangelio es acultural, no tiene cultura, y se identifica a todas las culturas.
Y en esta lección vamos a ver el periodo que cubre desde la resurrección de Cristo, específicamente la venida de Pentecostés, hasta el tercer viaje misionero de Pablo. Es este periodo en el cual está narrado en el libro de Hechos. El libro de Hechos, dice la página 80, es el relato de cómo se divulgó el Evangelio acerca de Cristo más allá de los límites físicos y religiosos del judaísmo al mundo de los gentiles. El libro de Hechos comienza con un pequeño grupo de discípulos judíos en Jerusalén y concluye con el informe de un número cada vez mayor de discípulos gentiles en la ciudad de Roma, a medida que Pablo predicaba el evangelio del reino y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y eso es importante, hermanos, porque ¿cuál es la importancia bíblica teológica del libro de Hechos? Es que el libro de Hechos marca el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento de bendecir a todas las naciones por medio de Abraham. El propósito de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones. Y lo que vemos en Génesis capítulo 12, verso 3, donde Dios, voy a leer desde el verso 1, Génesis 12, 1, leo de Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Verso 3, parte B, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el propósito original de Dios al crear a la nación de Israel a través de un descendiente de Abraham, ser de bendición para todas las naciones. Y vemos que Hechos marca el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el antiguo pacto y cumplidas en el nuevo pacto. Reseña del libro de Hechos. Sigo en página 80, parte 1. Bueno, el libro de Hechos, dice su material, es como una presentación de diapositivas sobre los hechos más importantes de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo. Y esto es importante porque el libro de Hechos no tiene el propósito de ser comprensivo ni prescriptivo. ¿Y a qué me refiero con esto? El libro de Hechos no tiene el propósito de narrar todos los elementos o todos los eventos de la iglesia del primer siglo o de la iglesia primitiva. Ese no es el propósito del libro de Hechos. Lucas fue muy específico sobre qué elementos tocar, de tal manera que estos elementos, estas narrativas, estas historias, ejemplificaran el propósito teológico, bíblico-teológico del libro de Hechos. Es decir, las narrativas prueban la teología bíblica dentro del libro de Hechos. Es similar, por ejemplo, al libro de Jueces o cualquier otro libro de narrativa, donde las historias son escogidas específicamente para probar el punto del autor. Y esto es importante, es decir, Hechos no cubre todo lo que ocurrió. Ocurrieron muchas cosas más, probablemente incluso pecados de los mismos apóstoles o pecados de los discípulos o bendiciones, etc. Pruebas, dificultades que no están narradas en el libro de Hechos. También de la misma manera, los eventos que son narrados y que son escogidos por Lucas en el libro de Hechos no son prescriptivos porque no son comprensivos en su totalidad. Es decir, por ejemplo, que cuando hablamos de la llegada del Evangelio a los samaritanos, o en Hechos capítulo 10 con Pedro, esto quiere decir de que ocurrieron más cosas en ese evento que no están narradas. Es decir, no todos los eventos son narrados, y de aquellos eventos que son narrados son escogidos solamente las partes que enfatizaran aquello que Lucas quería conectar con su propósito teológico del libro. Y esto es importante porque el libro de Hechos no tiene el propósito primario de enseñar doctrina o teología. Debemos ser muy cuidadosos con esto. ¿Podemos sacar teología del libro de Hechos? Sí, pero incluso debemos tener en cuenta que la comprensión de los apóstoles y de la iglesia era gradual en la historia de la redención, y más es la historia la que quiere ilustrar un principio teológico, pero no en sí mismo enseñar teología. Otra cosa es que el libro de Hechos no es prescriptivo, sino descriptivo. Es decir, no prescribe lo que la iglesia en la actualidad debe hacer, sino que describe un evento específico en la historia.
¿Podemos tomar principios del libro de Hechos? Absolutamente sí. ¿Debemos tratar de imitar el libro de Hechos para que se cumpla exactamente en la actualidad? Absolutamente no. Sería algo así como tomar el libro de Josué y decir el libro de Josué es prescriptivo, prescribe lo que debemos hacer, así que debemos iniciar guerra santa e ir a matar a todos los musulmanes, o ir a matar a todos los católicos, o ir a hacer cualquier otra cosa. Eso sería una locura, ¿verdad? No tenemos guerra santa en la actualidad. Sin embargo, hay principios del libro de Josué que aplicamos. Lo mismo el libro de Hechos, por ser una narrativa. A veces hay la noción que parece piadosa, pero es mal informada, de querer repetir los eventos del libro de Hechos. Oh, la iglesia primitiva se reunía en casas, entonces solamente debemos reunirnos en casas. Oh, la iglesia primitiva no tenía denominaciones, entonces no debemos tener denominaciones tampoco. Ellos no se llamaban solo, se llamaban cristianos. Yo me voy a llamar solamente cristianos. Y aunque yo creo que las denominaciones son consecuencia de la diversidad y también del pecado y el orgullo de la iglesia, pero no podemos tomar algo que ocurrió en el libro de Hechos y hacerlo como doctrina y prescribir lo que la iglesia debe hacer el día de hoy. Eso es terrible hermenéutica y no es el propósito del libro de Hechos. Vez tras vez en el libro de Hechos se enfatiza algo, se enfatiza el crecimiento de la palabra de Dios a través y incluso a través de la oposición. Ese es el tema principal del libro de Hechos, el crecimiento de la palabra de Dios a pesar y a través de la oposición. Es decir, la palabra de Dios no solamente crecía a pesar de la oposición, sino crecía debido o a través de la oposición. Y esto es algo que se repite vez tras vez. Por ejemplo, dice, Lucas está especialmente interesado en la manera en que la palabra, con lo cual quiere decir el mensaje de Cristo, obviamente, se predica, se recibe y crece en Jerusalén. Hechos 2:41, Hechos 4:4, 4:31, Hechos 6:7, en toda Judea, Hechos 8:4, en Samaria, Hechos 8:4, 8:25 y 9:31, y hasta lo último de la tierra. Hechos 10:44, 11:1, 11:19, 12:24, 13:5, 13:7, 13:44, 13:48 al 49, 14:3, 14:24 al 28, 15:35 al 36, Hechos 16:6, Hechos 16:32, 17:11, 17:13, Hechos 18:5, Hechos 18:11, Hechos 19:10, Hechos 19:20, Hechos 28:31. Y ese es el propósito, que a pesar de la persecución, la palabra de Dios crecía. Y quiero solamente leer un verso, hermanos, y es el de Hechos capítulo 12, verso 24. Es uno que se mencionó aquí, Hechos 12:24. Dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Y cuál es la narrativa de Hechos 12, por ejemplo? En Hechos 12, Jacobo es muerto, Pedro es puesto en la cárcel y luego Pedro es liberado por un ángel, ¿verdad? Y vemos que Pedro es liberado por un ángel justo en la semana de la Pascua, lo cual resembla de alguna manera el éxodo judío, que fueron liberados de Faraón de Egipto en la Pascua, y esta vez Herodes es como un antitipo del Faraón, y en un sentido un antitipo o un tipo, mejor dicho, del anticristo, y el pueblo de Israel es liberado. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el punto principal del capítulo 12? Bueno, es que a pesar de la persecución que estaban sufriendo la iglesia en Jerusalén, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Es decir, Hechos 12:24, el verso 24, ilustra a manera de conclusión la verdad teológica narrada en todo el capítulo. Usualmente en narrativa, una manera de leer narrativa teológicamente es el autor da la interpretación teológica de la narrativa en la parte final de la narrativa misma. Y en este caso, si ustedes leen el capítulo 12 de Hechos, la interpretación y el propósito teológico del mismo está dado en la parte final. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y ese es un punto que se repite y se repite y se repite. Se narra, por ejemplo, la persecución, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Se narra, por ejemplo, lo de Ananías y Zafira, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pedro y Bernabé, Pedro es puesto en la cárcel, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, etcétera. Pablo es puesto en la cárcel, pero la palabra de Dios crece y se multiplica. Y ese es el punto de Hechos,
cómo la palabra de Dios crece a través de la oposición, y hay algunos puntos en común. Es la palabra de Dios crece y se multiplica a pesar de la oposición, en conjunción con un líder y un sermón y la predicación de la palabra. Y Hechos, en este sentido, sería el tema principal, el tema teológico, la teología del libro de Hechos. Y esto es algo que tenemos que tener en común al momento de interpretar el libro. Y esta metanarrativa de Hechos también nos sirve para el día de hoy, porque Hechos en un sentido, es reduplicado a lo largo de toda la historia de la iglesia. En toda la historia de la iglesia sigue este mismo patrón. La palabra de Dios no solamente crece a pesar de las dificultades, sino que crece debido y a través de las dificultades, a través de un líder que Dios levanta en predicación de la palabra de Dios en oposición, alcanzando nuevas fronteras. La palabra de Dios crece y se multiplica. ¿Y el punto final cuál es? De que un día la palabra de Dios crecerá aún más y se multiplicará hasta la venida del Señor Jesucristo. No dejará de crecer y de multiplicarse. Y ese es un punto importante a tener en cuenta, hermanos. Ustedes tienen un cuadro en la página 81 de su material, donde habla la sección, luego habla la nueva frontera, el resumen o la conclusión, la figura clave y el sermón clave. Por ejemplo, la primera sección de Hechos es en el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 42. ¿Cuál es la frontera a la que se llega esta vez? Es Jerusalén. El resumen está dado en Hechos 5:42. ¿Y qué dice Hechos 5:42? Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como Cristo el Mesías. ¿Se dan cuenta? Crecimiento una vez más. ¿Quién es la figura clave? Pedro. ¿Cuál es el sermón clave? Pentecostés capítulo 2. Luego el capítulo 6, que es un capítulo de transición. Y luego la siguiente frontera, en Hechos 6, 8, 9 a 31, es Palestina. El verso clave, 9:31. Y vamos a leer nuevamente el verso 9:31, que es el término de esta sección. ¿Qué dice Hechos 9:31? Entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu, que dice, seguía creciendo. Seguía creciendo. Y vez tras vez, Hechos está dividido en secciones, o no capítulos, pero imágenes o partes. Imagínate que Hechos sea una película y cada parte de la película termina con esta parte. ¿Ves? Mira la oposición que hemos tenido, las dificultades, la persecución, pero ¿qué ha ocurrido? La palabra de Dios sigue creciendo. La siguiente frontera, de nuevo oposición, esta vez es Samaria, dificultades, pero mira, la palabra de Dios sigue creciendo. Y esta vez llega a los gentiles, oposición, nueva frontera, ¿y qué ocurre? La palabra de Dios sigue creciendo. Pedro es un protagonista, luego Pablo, luego otro, pero la palabra de Dios sigue creciendo y es a través de sermones, etc. Y esta es la enseñanza general del libro de Hechos. Es decir, que cuando yo predico de un pasaje del libro de Hechos, si yo no lo conecto con la teología del libro de Hechos, no solamente estoy mal aplicando ese verso, sino también que estoy mal entendiendo el propósito original del autor. Yo no puedo tomar un pasaje del libro de Hechos y comenzar a predicar sobre, no sé, no robar o no adulterar o la enseñanza sobre los diezmos como punto principal. Yo creo que está ahí como aplicación, por ejemplo, sino que tengo que conectarlo con la enseñanza principal. Luego sigue el capítulo 15, es otra vez un capítulo de transición. Y el capítulo 16 en adelante es Pablo y en la parte de los gentiles, hermanos. Y ese es el punto de énfasis en el capítulo, en el libro de Hechos. ¿Cuáles son algunos temas claves del libro de Hechos? Y ese es un punto importante, porque cada narrativa en un sentido tiene el propósito de explicar la teología del libro como tal. Es una sola historia, la Biblia, compuesta de diferentes capítulos. Y cada capítulo, cada escena sería un libro. Y cada escena o cada libro tiene un tema en común. Y cada tema en común está subdividido en capítulos que a su vez son subcapítulos de una gran historia.
Más adelante llevaremos todo un curso sobre la teología de hechos y interpretación de narrativa del Nuevo Testamento cuando lleguemos en nuestro curso de Moklan. Este es solamente un panorama del libro de Hechos. Un punto importante es 2.1, Jesús y el reino, en la página 81. El reino de Dios se menciona alrededor de 40 veces en el libro de Lucas, pero solamente 8 veces en el libro de Hechos. ¿Y a qué se debe esto? ¿Es que el mensaje ha sido reemplazado por otra cosa? Absolutamente no, sino que el mensaje del libro de Hechos es el mensaje del reino. ¿Y cuál es el mensaje del reino? Bueno, el mensaje del reino es Cristo Jesús. Cristo mismo es el mensaje del reino. El evangelio que se predicaba en Hechos es el evangelio del reino de Dios. Lean por favor Hechos 8:12. ¿Y qué dice Hechos 8:12? Voy a leerlo. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas, es decir, el evangelio del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Ahora, es cierto que no se menciona tanto el Evangelio del Reino, pero aparece el Evangelio del Reino cada vez que se llega a una nueva frontera. Dijimos que Hechos, imagínate el libro de Hechos como que separado en escenas de película, ¿ya? Y cada escena de película comienza siempre diciendo qué era lo que anunciaban. ¿Y qué era lo que anunciaban? El Evangelio del Reino. Y esto es importantísimo porque Hechos da claramente a través del desarrollo de los sermones en las nuevas fronteras cuál era el contenido y la manera de predicar este evangelio del reino. El evangelio del reino era conocido para cualquier judío. Y básicamente, ¿qué era? Bueno, el evangelio del reino consistía en Dios como rey, gobernando a su pueblo, los súbditos de su reino, a través de las leyes dadas por él en manera o en forma de un pacto. El medio a través del cual el reino es administrado es el pacto de Dios con su pueblo. Luego sigamos por favor, dar testimonio del reino de Dios. La despedida de Pablo entre los líderes en Éfeso indica que su predicación del reino involucraba dar testimonio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, y declararles todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Ahora, ¿qué significa cuando Pablo dice declarar todo el consejo de Dios? ¿Qué significa declarar todo el consejo de Dios? Bueno, no se refiere a declarar cada doctrina o cada detalle del reino de Dios o de teología sistemática, sino se refiere a declarar la historia del reino de Dios, es decir, cómo el ser humano fue creado en Adán y luego la caída, pasando como medio interpretativo a Cristo, y cuál es el fin de la historia de las escrituras o de la humanidad como tal, es decir, la historia de la redención, la historia de la humanidad con Cristo como el centro del mismo y la historia de la redención como la base interpretativa de lo que ellos estaban viviendo en ese momento preciso. Y antes de terminar este punto, quisiera que analizaran por favor el capítulo, en Hechos capítulo 13, nos narra cómo Pablo predicaba el evangelio del reino. Y vean por favor el sermón de Pablo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Aquí lo tengo, el primer viaje de Pablo, versos 17, de 16 en adelante. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, los que temen a Dios escuchen. Verso 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, antepasados, etc. Ahora, este sermón está dividido en tres áreas. Del verso 17 al 22, Pablo narra cómo Cristo, cuáles eran las promesas del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, que específicamente se relacionaban con su audiencia. Esa era la primera parte de su sermón. En la segunda parte de su sermón, luego Pablo habla del ministerio de Cristo
en sí mismo y cómo Cristo cumplía las promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Esta es la segunda parte. Y en la tercera parte, Pablo anuncia lo que ellos tenían que hacer como consecuencia de esto, es decir, arrepentirse porque ahora el perdón de pecados estaba a través de Cristo Jesús. Es decir, tres elementos básicos en el Evangelio del Reino. El primero, las promesas del Antiguo Testamento que tenían especial relevancia para su audiencia. El segundo, cómo estas promesas habían sido cumplidas completamente en la persona de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, cuáles son las implicancias para esa cultura y esa audiencia específica en relación a estos dos. Es decir, la historia de la redención es aplicada a la audiencia específica y este aplicar es el Evangelio del Reino. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que Pablo hace, por ejemplo, en el libro de Romanos, cuando comienza hablando de la depravidad del hombre, va al Antiguo Testamento, lo aplica a Cristo, y ¿qué termina haciendo Pablo en los últimos capítulos, del capítulo 13 en adelante? Dando aplicaciones prácticas que se derivan, implicaciones éticas de esta verdad teológica. Era inevitable que Jesús y su obra se transformaran en el mensaje de la predicación apostólica. Después de la ascensión, Jesús no fue más el mensajero del reino, sino el propio mensaje, porque Él es el Señor y Cristo, dice el Hechos 2:36. Y esto es importante, hermanos, porque cuando hablamos del Evangelio, ¿el Evangelio es una buena noticia? Sí. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es una persona. Cristo mismo es la buena noticia y todo lo que le implica. Dios no nos da salvación fuera de Cristo. La buena noticia es Cristo. Dios no te da salvación, Él te da una persona. Y todas las consecuencias buenas vienen como consecuencia de estar unidas a esta persona. Dios te da Cristo. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, debemos hablar de Cristo. Yo no puedo hablar de justificación, santificación, perdón de pecados, aparte de Cristo. Y estos no son solamente medios para llegar a Cristo. Cristo mismo debe ser el centro de la predicación del reino. Muchas gracias, hermanos, y vamos a concluir la siguiente parte, en los siguientes 20-25 minutos, la segunda parte de la lección 9. Que Dios les bendiga. Gracias.